Vale, perfecto. Discúlpenme. Pues bueno, repito, para los que no estén aquí, ¿no? Mi nombre es Josep Mainou y les voy a dar esta asignatura de didáctica de la probabilidad de la estadística. Am, un poco, pues bueno, si nos, para situarme, para ver pues quién soy, creo que es importante pues conocernos, lo hacemos con los alumnos, creo que es importante también con, pues bueno, cuando doy clase a distancia, conocernos un poco. Por cierto, bienvenido a Diego Fernando, que creo que se acaba de conectar. Entonces, bueno, la idea de todo esto es, yo estoy situado, ah, bueno, estoy situado en esta pequeña parte del mundo, aquí en el sur de Europa, en España, en la parte noreste de España. Esta es mi ubicación. Si nos vamos centrando, si nos movemos, pues dentro de lo que sería España, bueno, la península ibérica, pues tenemos Portugal y Andorra por aquí. Pues dentro de España estoy en la comunidad autónoma de Cataluña. La UNIR pertenece a La Rioja, que es esta pequeña comunidad que está aquí en el centro de España, en el centro norte de España. Yo estoy residiendo pues en Cataluña, que es esta comunidad de aquí. Dentro de Cataluña, en la organización más general, hay 4 provincias y dentro de las provincias pues tenemos unos departamentos más pequeños que son las comarcas, y mi comarca es una comarca pequeñita que hay aquí en la costa que se llama el Maresme. Aquí es un recorte de lo que es el Maresme con algunas de sus poblaciones, y dentro del Maresme pues yo vivo en este pueblecito, se llama Argentona. La imagen es un poco antigua, seguramente ahora es algo más extensa. Y en Argentina, pues una de las cosas que eran características, pero que han desaparecido en los últimos años, bueno, no han desaparecido, pero se han reducido y han perdido agua, eran las fuentes. Mi pueblo, pues, era famoso por sus aguas y nos quedan pocas fuentes. He puesto aquí la imagen de una de ellas, por si algún día viajan y tienen ganas de visitarla. Esta aún está, bueno, está bien cuidada. Como estudiante, pues yo estudié en los Salesianos de Mataró. Mataró es una ciudad de unos 130.000 habitantes que está a 6 kilómetros de mi pueblo, de Argentona. Y aquí les he puesto pues un poco pues una imagen de lo que es nuestra escuela, lo que era mi escuela, Salesianos de Mataró. Esta escuela es una escuela muy grande, un edificio muy grande. Estos eran los patios interiores, había 2 de ellos. Y aparte de eso, pues teníamos muchos campos de juego, un espacio importante, y a las afueras de Mataró están, bueno, pues ese es un poco quién soy yo. Pues he sido alumno de los Salesianos y de allí pues me salieron mis ganas por seguir pues intentando, sobre todo con los niños, llevar a cabo la docencia. Cuando acabé pues la secundaria, que entre los salesianos pasé un año por los maristas, puesto que había un curso que los salesianos no daban, pero bueno, mm, era una ampliación. Estuve en la Universidad de Barcelona. Esta es la Universidad de Barcelona, el edificio antiguo. Ahora mismo, pues evidentemente, la Universidad de Barcelona tiene varios campus afuera, pero este es el edificio antiguo, y aquí en la parte derecha del edificio, o sea, mirando el edificio en su parte izquierda, mirando nosotros en la parte derecha, pues esta zona de aquí era digamos, la zona de matemáticas. Aquí estábamos los estudiantes de matemáticas y aquí pues cursé mis estudios de grado en matemáticas. ¿Vale? Bueno, posteriormente a los estudios de grado yo me puse a trabajar en una escuela, no entré en mis queridos salesianos y ya quedé yendo a otra institución también religiosa, que son los Escolapios, donde llevo pues 28 años trabajando con ellos en la propia ciudad de Mataró. Pero aparte de eso, pues he tenido, bueno, hace unos años, alrededor del 2011, pues a partir también de lo que era, pues bueno, mi labor con los estudiantes de secundaria, de primero de la ESO, segundo de la ESO, tercero de la ESO, cuarto de la ESO, primero de bachillerato, segundo de bachillerato, incluso ciclos formativos, porque es una escuela grande, los propios, donde pues evidentemente tuve la suerte de poder dar clase a muchos alumnos, pues me surgió
una inquietud y como un reto personal, pues decidí hacer un doctorado para estudiar pues el conocimiento que los alumnos adquieren de los números enteros y las dificultades que tienen con los números enteros. Y eso me llevó pues a las universidades de La Rioja, el País Vasco y Zaragoza, puesto que hacían un máster conjunto para poder empezar el doctorado y estuve pues durante un año más, el año siguiente que tuve que acabar el trabajo final de máster, estuve pues adquiriendo pues digamos los puntos necesarios, los créditos necesarios para poder realizar el doctorado posteriormente. Por cierto, veo que se ha conectado alguien más. Creo que es Mauro. Bienvenido, Mauro. Buenas tardes. Espero no dejarme a nadie de los que se van conectando poco a poco. Uy, entonces, bueno, pues estuve haciendo el máster en investigación en matemáticas para poder dedicarme, pues luego a hacer el doctorado. El doctorado lo realicé más cerca de casa, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Este es el edificio y aquí pues durante, pues creo que fueron 4 años estuve realizando pues mi doctorado hasta que, bueno, acabé y pude presentarlo. Buenas tardes. ¿Quién me decía buenas tardes? Ah, vale, que saludaba a toda la clase. Bien, perfecto. Entonces, bueno, estuve haciendo el doctorado aquí, acabé mi doctorado en didáctica de las matemáticas en la Universidad Autónoma. Y bueno, a partir de aquí, pues sigo trabajando en la Escolapía, ya trabajaba allí. Estos son los Escolapios de Mataró. Este es el edificio, uno de los edificios, son 3 edificios, pero la secundaria y los ciclos formativos están centrados en este edificio. Aquí es donde trabajo habitualmente con los alumnos de secundaria y desde el doctorado pues he tenido la suerte, la fortuna de poder compartir algunas horas pues en centros de docencia universitaria. En la ciudad de Mataró está el Tecnocampus, es un centro adscrito a una universidad de Barcelona y aquí pues yo daba clases a alumnos de marketing, con alumnos de logística, siempre dando fundamentos de matemáticas. Y que este año he aparcado por cuestiones personales. Y aparte de eso, pues también me surgió la posibilidad de dar estos cursos en la UNIR. Y llevo ya, pues ahora ya he perdido un poco la cuenta, no sé si llevo 5 o 6 años pues trabajando en la UNIR, dando la asignatura de didáctica de las matemáticas y llevando, intentando ayudar en la elaboración de los TFMs. Entonces, bueno, esa es un poco la situación en la que estoy. Creo que se ha conectado alguien más. Ya me voy a ir perdiendo. Lucy, puede ser que sea Lucy Estela la que se ha conectado ahora. Bienvenida, buenas tardes. Y pues bueno, en estos momentos, pues, bueno, estaré con ustedes durante estos meses. Espero que puedan aprovechar el máximo posible, que pueda, como mínimo, pues, orientarles en alguna cosa o al menos, pues, poder hablar, discutir sobre alguna cosa que pueda ser interesante, que nos pueda ayudar en nuestra labor como docentes, ¿no? La asignatura es didáctica de la probabilidad de la estadística. No sé ustedes cómo lo ven, bueno, yo siempre, como docente, incluso como alumno, la probabilidad de la estadística siempre son esa materia que se va quedando, que se va apartando, se va quedando apartada, se va quedando en un rincón y que si hay que reducir temario, la probabilidad de la estadística son esas materias que durante muchos años se fueron reduciendo. Es verdad que esas cosas están cambiando. Ahora mismo, pues, por ejemplo, sobre todo a nivel de bachillerato, se han incorporado obligatoriamente, pues, que ampliar el temario de probabilidad estadística. Entiendo que las aplicaciones en estos momentos, que son muy diversas, pero sobre todo también, pues, en lo que sería bases de datos y inteligencia artificial, pues, debe tener, debe tener su influencia, aparte de otros aspectos, pero la cuestión es que últimamente parece que se le está dando más importancia. Así todo, pues yo soy consciente de que
en secundaria, los cursos de primero a cuarto de la ESO, debemos esforzarnos para llegar a incluir en los temarios. No sé si ustedes pues tienen opinión sobre eso, si en sus centros, en su trabajo, pues también se encuentran con algo parecido, si no, ahora pues más adelante podrían participar y comentar un poquitín sus experiencias. Aquí les he puesto el link al campus virtual, a la plataforma de educación en la cual pues, bueno, pueden encontrar todo el material. A ver, un segundo. No, les veo, no a todos, ¿no? Pero les veo unos cuantos aquí en la pantalla central porque he cerrado la pantalla porque iba a compartir donde lo tengo, ventanas no. Toda la barra y en la parte superior. La barra nunca sé si la tengo bien en la parte superior o en la parte inferior. La quería bajar. Entonces, perdón. Aquí. Es que quería conectarme, es que no puedo. Esta es la página donde vamos a trabajar. Supongo que todos han accedido. No sé si han podido acceder a los foros, han visto las comunicaciones. Espero que hayan ido llegando. Hay 3 foros. Un foro que no está activo se activará con una de las actividades a lo largo del curso, que es el foro puntuable. Pero luego está el foro de preguntas del profesor, que teóricamente pues pueden contactar conmigo, con sus compañeros para cualquier duda, pregunta, cualquier cosa. Intentaré pues ser lo más ágil y rápido en las respuestas, no demorarme. Si en algún momento, pues por lo que sea, me olvido, porque algunas veces pues la memoria bueno, me falla o no me doy cuenta, insistan, por favor, incluso con un correo. Ah, pues bueno, dentro de los foros, pues tenemos estos 3 foros, el de preguntar al profesor y este foro que antes, no sé si en el curso anterior lo veían, el título era Foro Dinamizador, era un poco un foro para situarnos en lo que vamos a hacer en las sesiones de clase, en las siguientes sesiones de clase. En este foro, pues evidentemente, previo a cada sesión, pues colgaré algunas cosas. Colgué un poco en qué consistía el primer tema y además les puse un link, un pequeño vídeo del cual pues pedía unos 5 minutos, bueno, de una divulgadora de matemáticas en la cual pues hacía hincapié en lo que sería la probabilidad de la estadística. ¿Vale? Entonces, bueno, en este foro tenemos la documentación, perdón, aquí en la documentación he colgado un modelo de examen este año. Hablaremos del modelo de examen, en una sesión específica explicaremos el funcionamiento, si es necesario corregiremos algún examen, les daré indicaciones, pero para que vean el modelo de examen de los años anteriores. Los modelos de examen de la asignatura de estadística y probabilidad son modelos de examen de aplicación muy relacionados con las 3 actividades que ustedes van a realizar. Son, digamos, ejercicios prácticos de plantear, pues, cómo llevar algunos conceptos de la estadística al aula. Ese es el. Y aquí en las sesiones, si pinchan en sesiones, pues encontrarán que iré subiendo poquito a poco las presentaciones. Hoy, por ejemplo, subiré la presentación de la materia y subiré también la presentación de la primera sesión con las primeras cosas que estemos trabajando. ¿Vale? Aquí, pues bueno, es el aula virtual donde pueden pues, encontrar la gran mayoría de cosas. No sé si la suya es como la mía. Se ha incorporado un botón, no sé si lo conocían ya, de poder trabajar alguna cosa con inteligencia artificial. El hecho de poder aplicar las IAs en el día a día
tenemos que ser conscientes de que es algo que ha venido para quedarse y que hay que utilizarlo de la mejor manera posible. No solo, no solo para que nos haga los ejercicios, sino pues para mejorar lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, este es el aula virtual general y bueno, a partir de aquí, si hay alguna cosa, bueno, nos podemos ir comunicando y podemos ir viendo. Están aquí todos ustedes, los participantes. Si no me equivoco, los alumnos, bueno, Por los docentes. dígame, perdón, es que, vale, gracias. Es que alguien había dejado el micro abierto o me estaba diciendo algo. Si es algo, no pasa nada. Veo que se ha conectado alguien más. Arnaldo, quizá. Arnaldo, buenas tardes, bienvenido. No sé si me he dejado a alguien. Si me he dejado a alguien, discúlpenme. Ah, no sé. Arnaldo creo que no le había ah, saludado. Y no sé si alguien más. Anels y Patricia, creo que tampoco. Bienvenidos, bienvenido, bienvenida. Y bueno, pues estamos así un poco haciendo un pequeño repaso por lo que es, por lo que es el aula virtual, que seguramente conocen mucho mejor que yo. Ah, Aquí en el aula virtual pues también están el envío de actividades, el resultado de actividades y bueno, pues todas esas herramientas que necesitaríamos en un aula habitualmente. Dicho esto, volvemos a la presentación, que no es esta. Esta de aquí, aquí es donde yo estaba, un poco pues haciendo ese repaso por quién era y aquí así un poco a grandes rasgos en la documentación, no en la documentación, en la programación semanal está mucho mejor, pero a grandes rasgos pues tenemos que en este segundo cuatrimestre del máster de didáctica de las matemáticas en educación secundaria para los grupos 1, 7 y 10, que son los que en principio están conmigo. El inicio de clases es esta semana. Hoy, día 11 de septiembre, teníamos nuestra primera sesión y que el final de clases es la semana del 15 al 19 de septiembre. Es decir, si no me equivoco, en este periodo de tiempo hay 15 semanas en las cuales vamos pues cada semana tendremos una clase puntuable y habrá 4 sesiones de repaso. Una sesión de repaso, o bueno, una sesión extra es esta primera de la presentación y luego habrá otra sesión extra que va destinada a preparar el examen y luego tenemos 3 sesiones de repaso que no son puntuables, pero que sí tendrán y esas sesiones son de una duración de 1 hora y las semanas en que se haga una sesión de repaso pues tendremos la clase normal más la sesión de repaso, o sea, serán 2 días, ¿vale? El periodo de repaso, digamos, una vez acabamos el 19 de diciembre, lo que serían las clases, pues desde el 22 de diciembre al 4 de enero, pues tenemos ese periodo de impasse hasta que aparecen los exámenes ordinarios, que son del 5 al 9 de enero. Y los extraordinarios, que no he visto qué días eran, pero que serán a finales de enero del 2025. Esperemos que no sean necesarios los exámenes extraordinarios. En realidad, pues bueno, mi intención es que si ustedes trabajan bien los temas, no tiene por qué haber ninguna dificultad, vaya. Es algo que habitualmente cada año se supera vaya, la gran mayoría de alumnos superan sin ningún tipo de problema. Vale, creo que Arnaldo está duplicado. Porque he visto que ahora que había 10 alumnos, pero no. Creo que Arnaldo está duplicado. Entonces, bueno, esto es un poco esas fechas un poco importantes o que hay que decir, la distribución, pues eso, son 20 sesiones, 15 sesiones teóricas puntuables, es decir, lo que serían los temas, la presentación, 3 sesiones de refuerzo de repaso y una sesión dedicada a preparar el examen. Como les decía antes, esta primera sesión van a ser 2 horas, van a tener 2 horas que aguantarme 2 horas. Si ustedes participan, pues podemos hacerlo más agradable. Yo creo que también es importante que en momentos determinados pues podamos tener interacción entre nosotros
que no tiene por qué ser un ejercicio, pero sí que podemos establecer diálogo, comentar, mirar alguna. Creo que eso es importante y enriquecedor. Quizá, pues bueno, en clase con mis alumnos de secundaria es difícil, pero con ustedes yo creo que tienen muchas cosas que aportar y seguramente pues hay muchas cosas que pueden también ayudarme a aprender a mí. Entonces, bueno, las sesiones teóricas, las 15 puntuables, serán de 80 minutos, excepto la de hoy, que será solo de 60 minutos. Y las sesiones de refuerzo y repaso son de 60 minutos. Esto es un poco la duración de las clases, que supongo que no se va de lo que serían bueno, lo que ya han hecho en otras asignaturas. La programación, pues tenemos una programación en el documento de Moodle que tenemos en el aula, programación semanal, y aquí, pues aparte de, bueno, me está costando, vale. Tenemos repartido, el curso está repartido en 7 temas, más una sesión de nos vamos al aula, y estos temas, estos 7 temas están repartidos en 4 bloques desde que se hizo pues, lo de la metodología 4P. El primer bloque, que es el que empezaremos a trabajar hoy, nos habla de la probabilidad de la estadística, su contexto histórico y los conceptos generales. Evidentemente, pues bueno, es situar un poco la probabilidad de la estadística a lo largo de la historia, ver de dónde viene la necesidad de estas dos materias, o ramas de la matemática, como ustedes quieran llamarle, y además introducirnos en los conceptos históricos perdón, los conceptos generales que al fin y al cabo son aquellos que nosotros deberemos intentar mostrar y acompañar a nuestros alumnos para que los puedan conocer, ¿no? Ese es el primer bloque. En este primer bloque, pues bueno, tienen distribuidas las semanas. Semana 1, del 8 al 12 de septiembre, semana 2, semana 3, semana 4. Este primer bloque nos ocupará estas 4 semanas. Y periódicamente, pues bueno, las actividades que hay que realizar, periódicamente, pues la asistencia a 2 clases a lo largo de la asignatura. Yo preferiría que vinieran a más, si no me siento muy solo. Ah, Hay un test después del final de cada tema, repito, dentro de cada bloque, pues puede haber 1 o 2 temas, pero al final de cada tema hay un test que es autopuntuable, y que no hay. Y aparte de eso, pues aparecerán las actividades que sí se tienen que entregar y son puntuables, que la primera de ellas aparecerá en la semana 6, es decir, a partir del 13 de octubre, por tanto, la semana anterior, pues podemos hablar de ella, les puedo poner un ejemplo, o durante la misma semana en la clase, pues ponerles un ejemplo. Si tenemos ya a esa altura del curso, pues porque ya estamos en octubre, pues tenemos una sesión de refuerzo, pues empezar a hablar un poco de lo que es la actividad. Esta actividad es cómo interpretar tablas y gráficos estadísticos. La actividad, pinchando, la pueden ver, sale lo que es lo que se nos pide en la actividad. Repito, cuando nos acerquemos puedo poner ejemplos de algunos compañeros o compañeras de cursos anteriores, pero aquí pues ustedes pueden ver cuál es la actividad y la rúbrica correspondiente de cómo vamos a valorar esa actividad. ¿Vale? Entonces eso sería en la semana 6. Semana 7, estas 3 semanas serían las que nos ocuparían este segundo bloque de contenidos, y el tercer bloque de contenidos empezaría en la semana 8, y estamos a finales de octubre, prácticamente durante los principios del mes de noviembre, y a mitad de noviembre pues nos aparece la actividad 2. ¿Qué materiales no específicos pueden ser adecuados para la enseñanza de la probabilidad de la estadística? Veremos que son materiales no específicos. Veremos que podemos clasificar los materiales didácticos en 2 bloques. A lo mejor ya lo han hecho en otra asignatura. Pues aquí volveremos a hablar de los materiales con los que podemos trabajar probabilidad y estadística, y veremos pues que tenemos 2 tipos de materiales. Perdón, asociado a esta actividad hay un foro puntuable, que ustedes lo están viendo, pero que en ese foro puntuable no se puede participar hasta que lleguemos a la
semana del 3 de noviembre, que es cuando se abrirá este bloque y permanecerá abierto hasta el final de la actividad. Entonces ahí es donde deberemos participar en ese foro. Ese foro da una parte más de la puntuación de la actividad y los requisitos de participación los explicaremos cuando sea el momento porque son. Y ya finalmente llegamos en este segundo bloque, la semana 11. Esto será un poco apretadito, estos dos trabajos. El día 17 del 11 pues es la actividad 3 en la cual cómo podemos elaborar un proyecto estadístico. Veremos que los proyectos estadísticos son una herramienta interesante a la hora de trabajar y lo que se nos propondrá en este tema pues es el hecho de elaborar nosotros un proyecto estadístico. Alguien me está diciendo algo. Buenas tardes. ¿No se escucha? ¿El resto? ¿Me pueden confirmar? Es que he preguntado antes. Hola, profesor, buenas tardes. Yo escucho bien, no sé el resto. Usted escucha. Muchas gracias, Mauro, por confirmar. Es que antes Sí, no sé qué. señor, sí se escucha. Si se escucha. Arnaldo, no sé si tendrá algún tipo de problema, a lo mejor con la conexión o con el sonido del ordenador. Sí, Ah, sí se escucha. ¿Sí se escucha? Muchas gracias. Gracias por confirmarlo, porque claro, yo al hacer las pruebas me salía que sí, pero no puedo confirmar que sea así. Si es problema mío, salgo y vuelvo a entrar. Pero si me escuchan bien, Arnaldo tendrá que revisar la conexión. Lo siento, lo siento. Si no salga del todo, vuelvo a entrar. No sé si a veces pues el audio de los ordenadores se nos queda desconectado. No lo sé. Desde aquí no puedo ayudarle mucho. ¿Vale? Ya lo siento. Pues bueno. Bueno, esta sería la semana 11. Empezará esta que ya será la última de las actividades. Y entraremos pues en el bloque de proyectos que nos llevará hasta la semana 14, hasta final de curso. ¿Vale? Los proyectos estadísticos, un poco, investigación en estadística. Esto quizás sea un poco duro, se nos escape, pero como docentes creo que es algo que debemos conocer que la estadística pues tiene detrás suyo pues todas unas posibilidades de congresos, cursos, grupos de trabajo, información que, bueno, cuando llegue el momento pues hablaremos si acaso un poco más de ellos. Y para acabar en el bloque 5 pues nos vamos al aula y lo que intentaremos será pues hacer un trabajo práctico colaborativo entre los que estemos y los que podamos participar. Ya les decía yo antes que, bueno, lo importante sería que en momentos determinados pues me interrumpieran, me preguntaran, se quejaran, a ver si, bueno, en algún momento pues yo, bueno, pudiéramos compartir, ¿no? Esa parte. Entonces, bueno, la programación la tiene el documento en Moodle, lo pueden descargar, se lo pueden imprimir si lo necesitan. Y un poquito así lo que hemos estado viendo, pues bueno, tenemos 8 temas. Sí, porque el último es el de convertirnos en investigadores y el bloque 5 nos vamos al aula. Estos contenidos los hemos repartido en estos 4 bloques. Primer bloque, temas 1 y 2 de los que ustedes tienen en el aula virtual, como he dicho, contexto histórico y conceptos generales. En el bloque 2, dificultades en el aprendizaje y aplicación de la probabilidad estadística. Una cosa que parece una tontería y yo de verdad que no lo conocía hasta que empecé a dar el curso, que son los significados de la probabilidad, los cuales le he encontrado mucha aplicación y que intentaremos ver si podemos también hacerlo. Interpretación y presentación de datos, fijándonos también pues a veces en los errores que se crean a la hora de presentar datos, sobre todo en gráficas, en prensa o en prensa ahora ya no, en medios de comunicación en general, ¿qué he hecho? En medios de comunicación en general, ¿vale? Materiales y recursos virtuales para la enseñanza y aprendizaje de la estadística, materiales y finalmente los proyectos.
¿vale? Los proyectos y la investigación, que son uno sobre todo para llevar al aula y el otro, yo creo, para encontrar herramientas que nos puedan ayudar a veces como profesores en diferentes aspectos. Bueno, aquí un poco están los temas repartidos por sesiones que vamos a realizar, 2 sesiones sobre introducción a la probabilidad estadística, 2 sesiones de aspectos generales, una sesión de significados de la probabilidad, dificultades y errores, 2 sesiones, diseño y evaluación de materiales didácticos, 2 evaluaciones, las nuevas tecnologías en la clase de estadística, una sesión, proyectos estadísticos, 2 sesiones, y la investigación, la sesión 13. Y luego ya tenemos las 2 últimas sesiones, que será la de nos vamos al aula más una de un poco de repaso ¿vale? Entonces, esto es un poco. En la sesión que falta allí, 14, investigación didáctica de la materia, que es un investigador, y el diseño de la situación de aula. Y ya después a pensar en los exámenes. Las actividades, ya las he visto antes, las tienen en el aula virtual, pero tenemos en la sesión 6 se abre la primera actividad, en la sesión 9 la segunda y en la sesión 11 la tercera. Aquí tienen puestas las fechas de entrega, pero también las he añadido aquí, veo que no se me ha ido un palo, no sé por qué, una L, en el Google. Las actividades, pues tenemos las 3 actividades en esta primera actividad, pues añadiremos el foro. He dicho en la segunda y es en la primera. Ah, en la primera actividad es donde añadimos el foro. Me he equivocado antes. ¿Vale? Bueno, en la evaluación pueden mirar en el aula virtual, consultar la programación semanal y es importante el envío de las actividades. Las actividades tienen unas fechas. Si en algún momento determinado, por lo que sea, alguien pues tiene alguna dificultad por entregar, avísenmelo, podemos mirar si no lo pueden entregar sería otro día. Sí que les pediré que respeten la extensión, pero tampoco voy a ser estricto. Si la extensión dice 2 páginas y me ponen 3, no, por mi parte, yo entiendo eso. Ahora, si me ponen 10, entonces sí que a lo mejor no. Entonces, bueno, en esta evaluación continua están las actividades, la asistencia en las sesiones presenciales, que ahora creo que se evalúan automáticamente, y la realización de los test evaluables, que también son autopuntuables. Y las sesiones de refuerzo no son puntuables, pero teóricamente deberían ayudarnos a mejorar pues lo que vamos trabajando, ¿vale? En este sistema de evaluación ordinaria, el 40% es de la evaluación continua y el 60% es del examen. Siempre que la nota del examen debe ser igual o superior a 5 para hacer media. Si la nota de examen no es un 5, no hace media, ¿vale? Y solo suman aquellas actividades que están aprobadas más grande que 5. Entonces, bueno, las actividades, si se trabajan un poco bien, repito, pondremos ejemplos, yo creo que se puede, ¿vale? Y en principio, en la nota extraordinaria, pues también siguen contando las actividades aprobadas, pero sigue contando la educación, la evaluación continuada y el examen de extraordinaria también cuenta un 60%, con lo cual, pues en principio no hay problema. ¿Cuál es el único problema? Pues el único problema sería en que, pues en la evaluación ordinaria uno suspendiera, pero por motivos de copia, de plagio o de alguna cosa. Entonces, si no me equivoco, la nota final solo corresponde al examen de extraordinaria, ¿vale? Pero espero que eso no suceda, pero que sea una circunstancia en la que no tengamos que lidiar, ¿vale? Pero ya llegaremos a ello. Bueno, el examen ordinario es un 60%, la evaluación continua un 40%, y aquí tenemos un poco las puntuaciones de cada uno de los trabajos que la tienen en el aula virtual. Bueno, dicho esto, no sé, en la siguiente parte ya he hablado un poco de dónde estoy situado, desde dónde les hablo, desde dónde me comunico con ustedes. Bueno, en la última parte de esta primera sesión, bueno, un poco me gustaría
les he hablado de mi formación, pero quién soy yo en todo caso creo que también desde mi punto de vista pues es importante comunicar. Por cierto, veo que también se ha conectado Livia Inés. Buenas tardes, creo que no la he saludado antes. Al resto creo que sí que los he saludado. Vale. Bueno, veo que Arnaldo no ha podido volver a conectarse. Ya lo siento. Pero bueno, estas son esas cosas que tiene las aulas virtuales. Bueno, ah, aquí voy a hacer una actividad que yo, bueno, me gusta hacer y me gustaría que ustedes también luego participaran un poco, aunque sea a través del chat y yo lo leo. Si no pueden conectarse a viva voz, que también estaría bien en un momento. Pero aquí empieza una actividad, no sé si ustedes la conocen. Esta actividad se llama la maleta. No sé si conocen esta actividad. Es una actividad que cuando, pues bueno, en la escuela llegamos a primero de la ESO, incluso en primero de bachillerato, cuando aparecen alumnos en la escuela que vienen de otras escuelas y no nos conocemos tanto. De hecho, incluso los alumnos de nuestra escuela, cuando llegan a secundaria, vienen de otro centro que no está al lado del nuestro y por tanto son alumnos que no los conocemos. Y pues las primeras semanas se realizan una serie de actividades un poco para presentarnos y para conocernos quiénes somos nosotros, ¿no? La cosa es quién soy, dónde vivo y cuál es mi formación, y otra cosa un poco también es hablar de quién soy yo. Creo que, bueno, mm, puede ser importante. A nivel de secundaria creo que lo es mucho. Aquí, pues bueno, yo creo que vale la pena dedicarle unos minutos, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si conocen esta dinámica de la maleta. La dinámica de la maleta consiste en llegar un día, el profesor llega un día a clase tranquilamente con una maleta, con una bolsa, con una cartera, con lo que sea, y dentro de esa maleta pues uno trae tres objetos un poco que definan quién es cada uno de nosotros, ¿no? Ah, repito, yo soy profesor suyo y soy profesor de secundaria, pero aparte de eso, pues bueno, como personas tenemos tenemos cada uno nuestras pequeñas, bueno, ah, no sé cómo decirlo, nuestros pequeños intereses, ¿no? Entonces el profesor llega al aula y lo que les dice es, pone sobre la mesa los tres objetos y explica a los alumnos por qué es importante cada uno de esos objetos, qué representan en su vida, ¿no? Y les pido a los alumnos pues que al día siguiente vengan ellos también con tres objetos que crean que definen lo que es su vida hasta ese momento, ¿no? Que son importantes. Entonces, bueno, aquí tengo esta dinámica de la maleta. Les tengo que decir que quizá si, bueno, en otro curso esta dinámica, en mi caso, cambiaría un poco, puesto que algunas circunstancias de vida han cambiado y creo que en mi maleta hay algunas cosas importantes que no estaban en este momento. Pero bueno, como son más personales, me voy a quedar con lo que ya tenía puesto en mi maleta, que es lo que veremos aquí. En principio, pues esto es un balón de fútbol. Ah, yo desde muy pequeñito, durante muchos años de mi vida, pues prácticamente, desde los 6 años prácticamente hasta los 33, 34, pues mi vida era pues mm, darle patadas a un balón de fútbol, jugar a un balón de fútbol, aparte de estudiar y esas cosas, pero es algo que para mí era importante jugar, era importante pues también compartir con niños más pequeños, poder es algo que, bueno, estuve, repito, durante muchos años ligado a ello. Me sigue gustando el fútbol. No juego a ello ahora, incluso físicamente, pues no puedo. Pero es algo con lo que, bueno, forma parte de mi vida y cuando tengo un momento, pues
el fútbol sigue siendo mi distracción preferida. Aunque también es cierto que desde que he tenido a mi hija es algo que se ha ido reduciendo porque ya acapara atención y aunque el fútbol sea importante para mí, pues no es más importante que mi hija, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que para mí, si yo tengo que definirme a mí, yo mismo no puedo entenderme sin todos esos años en que el fútbol ha sido parte de mi vida, ¿no? Ah, me gusta mucho y sigo participando. Bueno, estaba mirando si había conectado alguien más, pero que Arnaldo, no sé, Arnaldo, si ha podido volver a conectarse, no sé si funciona el sonido, si ha mejorado, espero que sí. Pues bueno, esta es la primera parte. Aquí, evidentemente, pues quizás si yo estuviera en clase y fuera con mi maleta, no llevaría esto, o sí, o llevaría un papel con esto, ¿no? ¿Qué quiero representar con esto? Pues que en un momento determinado de mi vida, por lo que fuera, las matemáticas se cruzaron en mi camino y ha sido una de esas cosas que, bueno, me han absorbido desde el punto de vista de la didáctica y el punto de vista de las curiosidades. Quizá, pues no soy el mejor matemático del mundo en ese sentido, pero sí que las matemáticas han pasado a formar parte de mi vida de una forma importante y que, bueno, pues la verdad es que en la escuela quizá mis alumnos me clasifican únicamente como, como profesor de matemáticas, les costaría ver otras cosas, ¿no? Pero bueno, y he escogido la fórmula esta de Euler, en la cual pues combina esos símbolos más característicos, más simples y más característicos de las matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, eso sería otro de los puntos que me definiría a mí. Y finalmente, pues repito, una de las cosas pues es el hecho de, pues ahora tiene ya, va a hacer 12 años, pero el nacimiento de mi hija fue tardío, pero desde el nacimiento de mi hija, pues mi hija se ha pasado a ser de las cosas más importantes de mi vida, ¿no? Entonces, bueno, esas son tres cosas que yo creo que me definen. Seguramente como persona habría otras cosas, pero había que escoger tres cosas para llevar a un aula, para mostrar, y esas han sido las cosas que yo he escogido, ¿no? Aquí más adelante en esta presentación lo que he puesto son otras dinámicas para llevar a clase. Hay una dinámica que es la de la pelota para conocimiento, la del ovillo y aquí otras actividades que se pueden realizar, pero esto evidentemente sencillamente es a título pues bueno, de informativo o de curiosidades para esto. Yo aquí es el momento en que pararía un momento, ¿no? Yo le repito, soy profesor de secundaria, básicamente soy profesor de secundaria y he tenido pues el honor y el placer de poder pues acompañar a otros compañeros de docencia pues en este máster en el cual seguramente he aprendido más de lo que he dado, pero no sé si en estos momentos, pues los que están aquí, pues alguno de ustedes no hace falta hacer una maleta ni nada, pero presentarnos un poco de dónde, desde dónde me escuchan, desde dónde se conectan, en qué trabajan, un poco, pues a saber de los que estamos aquí hoy, pues bueno, si podemos tener pues alguna información, a lo mejor ustedes ya de otros cursos se conocen ya, pero para mí pues evidentemente ahora mismo pues solo son nombres, ¿no? Y espero que al final, aunque sea a distancia, pues podamos tener pues bueno, como mínimo un conocimiento. No sé si alguien tiene ganas de empezar, no empezar. Yo es que estoy empezando todo. Esta semana he empezado el curso en España, ha empezado esta semana, el 8 en algunos sitios el 8, en otros el 9 de septiembre hemos empezado y bueno, estos días pues ha sido el hecho de eso, de encontrarme con alumnos de años anteriores. Por ejemplo, soy tutor de un grupo de cuarto de la ESO, alumnos de 15 16 años. El año pasado era tutor suyo
en tercero de la ESO, mantenemos las tutorías 2 años. Soy su tutor, profesor de matemáticas y además profesor de otras cosas, de trabajo cooperativo y de otras, pues de otras menesteres que en la escuela son importantes y que hacemos dentro de lo que es nuestra labor, no solo dedicarnos a ser profesores de matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, he encontrado alumnos nuevos que acaban de llegar a la escuela y mañana viernes, pues si el lunes empezamos los alumnos de primarias y secundaria y eso, mañana viernes empiezan los alumnos de bachillerato y por tanto mañana o el lunes, depende de mis horarios, me encontraré con alumnos de primero de bachillerato, los que tampoco la gran mayoría no conozco de nada, ¿no? Entonces es un poco el llegar a un sitio y conocernos. No sé si alguien de ustedes, aunque sea, repito, a través del chat, am, pues bueno, presentarse un poco, explicar dónde trabaja, cuál es su labor. Es un poquito, pues bueno, situarnos todos y conocernos en este primer día. Nos queda Mm, poquito. Diga, diga. Buenas tardes. Sí, Buenas tardes. Mi nombre es Nelcy Patricia Rincón. sí. Vivo en Colombia, Boyacá, Duitama. Ujú, Actualmente no ejerzo, pero estoy dictando clases particulares a niños de cuarto de primaria y niños de sexto de bachillerato. ujú. Pues la verdad, a mí poco me gusta la estadística, a veces no la comprendo. Eh, Tengo mucha expectativa de aprender ahorita porque, pues como comento, no es que me guste mucho la estadística y la probabilidad, a veces se me dificulta un poquito. Y ese sería mi comentario. No pasa nada. Espero a lo mejor que a lo largo de este curso, como mínimo, le encuentre un poco más de sentido de aplicación y si es así a final de curso, le agradecería que me lo dijera, al menos aunque sea una pequeña parte. Gracias, Nelsi, por su aportación, que es más fácil así. Si hay más. ¿Alguien más? ¿No? Ni por el chat, ni... Bueno, pues nada, si... En esta parte, repito, con toda libertad, tenemos tiempo, no voy a correr, repito, tenemos esta primera presentación. Aquí, repito, les he puesto algunas dinámicas. A mí repito, estas semanas, pues las hacemos continuadamente en todos los grupos. Ah, mire, Mariana. Mi nombre es Mariana, soy docente de estudiantes de 10.º grado y primero de bachillerato. Vivo en la ciudad de Maracaná, Ecuador. Perdón, Macará, Ecuador. Un gusto estar con este equipo de trabajo. Gracias, gracias Mariana, por su aportación. Aquí entiendo que sus currículums son diferentes de los nuestros, ¿no? Porque aquí cuando me hablan de primero de bachillerato, ¿a qué edad? Bienvenido, Mauro. No, no pasa nada, tranquilo. Estoy pidiendo, no es una obligación. Estaba diciendo quienes quisieran de forma voluntaria y libre que, bueno, eso por conocerles un poco más. Esperaba, Mariana, una pregunta. 10.º grado y primero de bachillerato, ¿a qué edades correspondería? Lo digo por hacer una transcripción a lo que sería Eh, aquí en España. sí, sí, profe. 10.º grado más o menos de 14, 15 años y ¿Sí? primero de bachillerato de 15 a 16 años. Vale, ¿cuántos años es el bachillerato entonces? De 16 años. Sí, De pero 15, son tres. tres Primero, años. segundo y tercero. Ajá, Vale, sí. vale, vale. Veo que, pues, claro, en Ecuador la distribución es diferente en España y creo que diferente de otros países, ¿no? Ah, es curioso, pero bueno, aquí lo importante, por ejemplo, en los trabajos, a lo largo de lo que es el curso, yo siempre les pido que cuando se pide en qué curso vamos a trabajar, mm,
me especifiquen la edad de los estudiantes, porque es importante, ustedes están trabajando en su centro, es lógico, pero el hecho de poder hacer la traslación, ¿no? La equivalencia, ver a veces pues si la actividad es adecuada para unos alumnos o no. A veces pues mi ignorancia respecto de todos los currículums de diversos países, pues a veces hace que no me acabe de situar. Muchas gracias. Bueno, no sé si... Dígame, Mauro, ¿usted? Sí, perdón, profe. No. Em, que estaba con el micrófono abierto y no sabía. Ya que está, me presento. Soy Mauro, soy ingeniero, profe de física. Ujú, Yo en este momento me encuentro dando clases en la universidad, en primer año, física uno de la universidad, ujú, pero estuve varios años, o 8 años, en el nivel secundario, y me interesa fundamentalmente, vamos a decir, el periodo de preparatoria o de transición, vamos a decir, últimos años de secundaria y primeros años de universidad. Me enfoco un poco, ya sea en la matemática, en el álgebra y en la física de esa transición. Y Ese es una, mi interés. muy bien, gracias, Mauro. Y una pregunta, curiosidad. ¿Y usted cómo afronta o cómo ve, por ejemplo, la probabilidad de la estadística desde su punto de vista? Bueno, qué buena pregunta. No, no, Em, yo cuento más o menos un panorama en mi formación personal, ya sea en mi formación secundaria. Yo fui a un colegio técnico, aquí se llaman colegios técnicos, en otras partes creo que lo llaman industriales. Tuve mucha formación en matemática, pero nunca había visto nada de probabilidad estadística. Hasta que en la universidad, no sé si dije que soy ingeniero, sí. sí tuve que dar cursos de probabilidad estadística, tuve que recibir como alumno y me pareció una forma completamente distinta de razonamiento comparado con lo que uno hacía habitualmente, que era mayoritariamente álgebra y análisis. O sea, Ujú, lo que en la universidad terminó siendo álgebra y análisis. ujú, Este, y obviamente que en todo este periodo de ser profe he visto cómo ha cambiado, creo yo que por las cuestiones relacionadas con la tecnología, cada vez se ve más la probabilidad y la estadística, si bien todavía en los colegios secundarios me parece que son un poco reacios a como decía antes, usted, eh, por ahí si hay que recortar algo del temario se suele recortar, pero, pero a mí en lo personal me parece muy, pero muy importante, pero yo no lo tengo en currículas como para darlo. Pero sí lo ujú, quiero adquirir porque para todo lo que es ciencia de datos y bueno, yo de hecho doy física a chicos que son de ingeniería de sistemas, entonces ujú. siempre trato de relacionar todo con todo, ¿no? Y me parece que la probabilidad estadística está es mucho más importante de lo que por ahí las currículas todavía hoy en día le prestan atención. Bueno, pues un poco, Mauro, gracias. Yo es lo mismo, ¿no? Yo como estudiante, durante mis años hasta que llegué a la universidad y hasta la asignatura de probabilidad y estadística, pocas cosas había hecho como estudiante de probabilidad y estadística, ¿no? Alguna cosa en el último año de bachillerato, porque la selectividad lo pedía, pero la verdad es que es de esas cosas que luego pues tampoco le dabas importancia, ¿no? Y en los últimos años y a raíz del curso, en el curso tampoco estamos dando, o sea, el interés de este curso no es enseñar probabilidad de estadística a nivel duro, sino sencillamente es cómo llevar al aula la probabilidad de la estadística, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, este año, estos dos últimos años, todos los profesores de segundo de bachillerato, los alumnos de 17, 18 que acaban y el año que viene van a la universidad, pues hemos tenido que reciclar los temas y preparar un tema de probabilidad con cierto empaque, porque es lo que se les está pidiendo. Y es cierto que la tecnología nos ha llevado estos últimos años, que parecía que no era así, pues nos ha llevado a dar un impulso diferente tanto a la estadística como a la probabilidad. Bueno, hay un vídeo, luego les daré la referencia y creo que lo pasaré
más adelante en alguna otra sesión de una profesora mexicana que habla sobre esa importancia, ¿no? de la probabilidad de la estadística y cómo muchas veces la denostamos los propios profesores, ¿no? Y ahí pues yo tengo que decir que tengo que entonar el mea culpa en muchos momentos también. Bueno, nada, después de esto, Arnaldo, gracias por participar. No sé si ya me escucha mejor, Arnaldo, no sé si se ha podido resolver, espero que sí. Docente de noveno y décimo grado de álgebra, trigonometría y geometría. Vivo en Medellín, Antioquia, Colombia. Muy contento de todo lo que me ha ofrecido la universidad en este máster. Bueno, Arnaldo, espero que siga en sus expectativas y que también pueda sacarle algún partido a este. No sé si noveno décimo grado en edades corresponde a lo mismo que me decía su compañero de Ecuador, con noveno y décimo de grado, ¿a qué edades correspondería? ¿No? Bueno. Nada, si alguien más quiere, yo ahora voy a dejar de compartir esta presentación de introducción. Yo funciona, a ver, tengo aquí un reloj que llevo muchos días a mis alumnos a clase. Les llevo un reloj de arena que dura 1 hora, porque a mis alumnos les cuesta aguantar 1 hora, entonces yo les digo siempre que la hora empieza cuando yo llego y se acaba cuando se acaba el reloj de arena. Entonces, claro, en las clases que tengo un profesor después no me sirve de nada, pero las clases al mediodía o antes del recreo sí que me sirven. Y luego tengo una referencia también de tiempo, que es el reloj de la torre de la iglesia de mi pueblo, que cada hora me recuerda la hora que es. Entonces, como ahora ya ha sonado y ha dado las 8, voy a pasar en esta parte de introducción y voy a entrar un poco en lo que sería el primer tema. ¿De acuerdo? Si les parece. Si alguien quiere decir algo más, repito, con toda libertad y me lo pueden decir. Mm, Vamos a la siguiente presentación. Bien, perfecto. Bueno, aquí estamos en el bloque 1. Este bloque incorporará los temas 1 y 2. Si no me equivoco, este bloque nos ocupará 4 semanas. En esta primera parte es probabilidad y estadística, contexto histórico y conceptos generales. No sé si tienen alguna referencia de cuándo aparece la estadística como ciencia o desde cuándo se está utilizando la estadística, en dónde pues tenemos referencias estadísticas, todas esas cosas. Pero también al final de este tema hay una parte que es la de hablar del contexto actual, desde cuándo ha habido un interés especial porque se llevara la estadística al aula. Como decía Mario, la teníamos un poco apartada, pero en realidad se ha intentado recomponer dentro del currículum desde hace más años de los que parece, al menos desde un punto de vista de currículums, pero no se ha conseguido. Entonces, bueno, aquí empezaremos con esta parte. Ah, este bloque, probabilidad y estadística, contexto histórico y conceptos generales. ¿Vale? Bueno, en la metodología actual que está ligada al aprendizaje basado en problemas, pues bueno, el objetivo es trabajar a partir de determinados problemas, marcar unos objetivos, ver cómo es la resolución de problemas, poder comentar las cosas que hay un poco. Es el objetivo que también nos pretendemos como docentes y que en España se está aplicando desde la aparición de la LOMLOE. No sé, supongo que se han hecho en algún curso, pues a legislación, saben que en España desde el año 2022 estamos cambiando el currículum. El currículum, digamos, actual es el que se llama LOMLOE y en este currículum pues se da un impulso importante
a lo que es el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje cooperativo, el hecho de incorporar pues diferentes competencias, aparte de matemáticas, las competencias matemáticas, una serie de competencias transversales que es importante tener en cuenta a la hora de llevar todas estas cosas, pues en España lo estamos implementando. Los profesores de secundaria se nos dio una prórroga para cambiar nuestras programaciones y planes de estudio hasta el 2026. Este año evidentemente será el último y los que no lo hayamos hecho tendremos que correr para hacerlo. Pero bueno, y para ustedes pues también les influye porque en los TFMs pues actualmente el paraguas sobre el cual se rigen los trabajos de TFM es el paraguas de la LOMLOE, que es la ley española, aunque ustedes pueden hacer referencia a las de sus propios países, pero el paraguas principal es la LOMLOE, por tanto es importante tener en cuenta este tipo de metodología, ¿no? En el foro dinamizador, que ahora no se llama foro dinamizador, lo he puesto porque era el antiguo nombre, pero este año el título es ¿Qué problemas vamos a resolver esta semana? Bueno, el título yo creo que no, digamos, es una declaración de intenciones, como lo será el presentar cada uno de los temas, ¿no? El hecho de que qué es lo que pretendemos abordar y quizá no demos respuesta concreta a eso, pero sí reflexionaremos y encontraremos diferentes respuestas. En este caso, hoy, no sé si han tenido tiempo de mirarlo, si lo han visto, no sé si alguien se ha entretenido, pero en el foro dinamizador, en el foro que trabajaremos esta semana, segundo, he cambiado bueno, yo no, la Telefónica ha cambiado mi router, pero funciona peor que antes. Antes era más rápido, ahora es más lento. No sé por qué. Ah, me he quedado un poco. Entonces, bueno, antes de cada sesión publicaré pues una orientación diciendo que en la clase siguiente trabajaremos los siguientes puntos: la introducción, un poco de historia, origen, personajes e hitos, y que sería importante que antes de acudir a la sesión pues se pudieran leer estos apartados y que el objetivo de esta clase será trabajar en el problema la paradoja del cumpleaños. ¿Desde cuándo tenemos necesidad de la probabilidad de la estadística? Y además les recomendaba revisar este vídeo, que no lo voy a poner ahora porque ya lo tienen aquí y está. Es un vídeo de una divulgadora de matemáticas que se llama Clara Grima. Ella se dedica a la teoría de nodos y esas cosas, pero durante la pandemia, los años en que el año en el que estuvimos confinados en clase, Clara empezó pues con unos vídeos y posts de divulgación de matemáticas muy interesante. Y en este link que dura una media hora, yo les recomendaba el minuto del 8:50 al 13:30, donde ella habla específicamente de la probabilidad y de la estadística. ¿Dónde lo enmarca? No sé si ustedes conocen un libro que se llama El hombre anumérico, en que habla un poco pues de esa dificultad que tenemos a veces o de esa falta de cultura matemática que nos impide a veces pues interpretar las cosas, y nos habla aquí pues de problemas relacionados con los juegos de azar, la lotería y esas cosas de forma muy divulgativa, muy entendible, en la cual pues bueno, nos habla de la paradoja del jugador, la paradoja de Monte Carlo. Nosotros hoy nos centraremos en el cumpleaños, pero esto de aquí pues cada semana les aparecerá cada semana pues un pequeño link de estos. Si el link no estuviera bien porque a la hora de subirlo pues se me ha cortado pues un punto, una barra, ya saben que esto de los links a veces pues uno hace lo que no quiere hacer. Yo intento comprobar que funcione, pero hoy he tenido que modificarlo porque no funcionaba. Entonces, bueno, decirles que tenemos esta posibilidad. Entonces, me he pasado
Espere que cierro la primera presentación y así tengo menos cosas abiertas. Vale, perfecto. Entonces, el foro de nemanizador nos dará alguna indicación, una motivación, pues si tienen tiempo, que ya sé que todos vamos muy apurados de tiempo y que hay muchas cosas que hacer. Yo soy el primero, pero si tienen un momento, pues a veces pueden echar una ojeada, ¿no? En el desarrollo de las sesiones, cada sesión es parte de un tema e intentaremos desarrollarla a partir de un problema o de una pregunta. Como les digo, el interés principal no es dar respuesta, sino reflexionar o ayudarnos sobre ese problema o esa pregunta. ¿Qué nos puede ayudar a hacer? ¿Vale? Aquí les he subido varios vídeos, el último lo pasaré en unos minutos. El primero lo pasaremos en algún momento determinado, de Walter Sosa, que habla un poco sobre la estadística, por tanto lo pasaré cuando lleguemos a la estadística. Me gusta pasarlo mucho, de Walter Sosa. El de Nicholas Leff es del mismo estilo, habla también de la introducción de la estadística y, digamos, un poco aterrizar en el día a día de cosas que están ligadas a la estadística. Y el de Nicholas Leff no lo paso tanto. Y el de Erika Don Juan es el que les estaba diciendo. El título es un poco, como diría, chocante, pero yo creo que lo que nos cuenta es interesante y tiene mucho que ver con lo que decía antes de que muchas veces como profesores o no nos gusta o abandonamos esa parte que son la probabilidad y la estadística. Este también lo pasaré más adelante en algún otro, pero se los he dejado aquí por si quieren pues echar una ojeada, mirarlos, a veces pueden ser interesantes. El de Eduardo Sáenz Cabezón lo pasaré en unos minutos. Y aquí tenía otros vídeos, uno de ellos es el de Clara Grima, que es el que les recomendaba, aquí tienen también el link, y este es otro vídeo de Clara Grima en el cual pues también nos habla sobre temas de divulgación de matemáticas y entre otras cosas de la probabilidad de la estadística. Bueno, si hablo de la paradoja del cumpleaños, ¿hay algunos de ustedes que han oído hablar de esta paradoja? ¿Saben de qué se trata? ¿Saben de qué va? ¿Han escuchado sobre ello? Ahora podríamos hacer aquí un formulario de preguntas, pero en el chat también podríamos hacerlo rápidamente. Sí, no, 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 sí. Yo sí, profe, creo que Sáenz Cabezón tiene un video sobre ese tema, una Sí, exposición. ahora lo pasaremos. Usted ya lo conoce. Bueno, ya lo siento, pues estará repitiendo. Está No, pero repitiendo. hace mucho que lo vi, así que me viene muy bien volverlo a ver. Genial. Perdonen un segundo, que Livia también me había escrito, no me había dado cuenta, lo siento. Saludos, mi nombre es Livia Inés Solar de Colombia, laboro con estudiantes de educación básica primaria en un instituto técnico oficial, encargado de la matemática en grado segundo. Me encanta la probabilidad, tengo un centro de interés donde iniciamos la probabilidad de estadística en niños de 7 y 8 años. Expectativa, aprender mucho para impartir luego a chicos de grados. Bueno, yo creo que usted nos podrá ayudar mucho, ¿eh? Bueno, aquí ya entran las respuestas. Mauro decía que lo conocía, me irá bien repasarlo. Nelcy dice que no. Mariana me dice que no. No sé, bueno, si alguien más. Bueno, como mínimo ya tenemos un motivo. Si de 10, 3 han dado respuesta y una era sí y 2 no, pues estamos en el hecho de que casi, pues, y aquí estoy haciendo una probabilidad un poco, dos, dos tercios de los que están en el máster no saben de la paradoja del cumpleaños. ¿Vale? Voy a pasar el vídeo de Eduardo porque lo hace mucho mejor que lo hago yo, lo de explicar. ¿Vale? La pregunta es esta, pero vamos a escuchar un momento a Eduardo, que lo hace muy, muy bien. Ah, aquí lo tenemos. Ah, Lo voy a poner en grande. Déjenme el de eso de un segundo. Si el vídeo lo están viendo, la imagen la están viendo. Sí. Sí, vale. Sí, Ah, profesor. pues ahora díganme si lo oyen o tengo que ajustar algo. Porque aquí sí que Arnaldo a lo mejor tendría razón que no oye. Día 23 de abril del
¿Han escuchado el Sí, sí, se escucha. 3 de abril de 2017? ¿Se escuchaba o no? Sí, se Sí, sí, escucha, se profesor. escucha. ¿Se escucha? Vale. Día 23 de abril de 2017. En el Santiago Bernabéu se juega el clásico de la Liga. Partido vibrante lleno de estrellas. El Barcelona se impone por 2-3. Las dos cifras del... En el campo 22 jugadores que despiertan pasiones y un árbitro que las desata. Total 23 personas. Y entre ellas hay dos, Bale y Busquets, que cumplen años exactamente el mismo día. El 16 de julio, el mes 7. Sumando 16 y 7 obtenemos 23. Muchas casualidades, ¿no? No tantas. Atentos al nuevo vídeo de Derivando sobre la paradoja del cumpleaños. De las 23 personas que saltaron al campo el 23 de abril para jugar el clásico de los clásicos, dos de ellas cumplían años el mismo día. Menuda casualidad. No lo creáis, en realidad la probabilidad de que en un grupo de 23 personas haya dos que cumplan años el mismo día es superior al 50%. Es decir, que si observamos todos los partidos de fútbol que se juegan cada día en el mundo, en más de la mitad de ellos hay dos personas que cumplen años el mismo día, solamente considerando a los 22 jugadores y al árbitro. Hay mucha gente que no se cree esto, así que vamos a explicarlo porque aunque parezca sorprendente, es una cosa bien sencilla. En lugar de calcular directamente la probabilidad del suceso al menos dos personas tienen el mismo cumpleaños, vamos a calcular la probabilidad del suceso contrario. Las 23 personas cumplen años en días diferentes, que es más fácil de calcular. Y entonces la probabilidad que queremos será 100 menos la que vamos a calcular. Vamos a por ello. En realidad, de lo que se trata es de ver la probabilidad de obtener 23 números diferentes de entre un total de 365 con la posibilidad de repetir números. Y para ello usaremos la conocida regla de casos favorables entre casos posibles. Vamos número a número. Si solo sacamos un número, la probabilidad de que ese número no haya salido antes es... Casos favorables, los 365, porque no hemos sacado ninguno antes. Casos posibles, 365. Y 365 entre 365 es 1, así que la probabilidad es del 100%. Genial. Pero venga, saquemos otro. Ahora los casos favorables son solo 364, porque hay uno de los 365 días que ya lo he sacado. Los casos posibles siguen siendo 365. Así que la probabilidad de que el segundo no sea igual al primero es de 364 entre 365. Entonces la probabilidad de que los dos números sean distintos es 365 entre 365 por 364 entre 365, que da 0,997. O sea que la probabilidad de que al elegir dos números de entre 365 estos sean diferentes es del 99,7%. Vamos a hacer un último caso que creo que lo vais pillando. Sacamos el tercer número. Los casos favorables, es decir, los que no han salido ya, son 363 y los posibles siguen siendo los de siempre, 365. Así que la probabilidad de que al sacar tres números de entre 365 los tres sean diferentes es 365 entre 365 por 364 entre 365 por 363 entre 365, en total 0,991, o sea, el 99,1%. Bien, vamos al grano. Siguiendo número a número, podemos calcular la probabilidad de que al sacar 23 números de entre 365, los 23 sean diferentes. Apunta. Lo que tenemos que hacer es multiplicar 365 entre 365 por 364 entre 365 por 363 entre 365 y así hasta 343 entre 365, que es 0,493. Así que la probabilidad de que los 23 números sean diferentes, las 23 fechas de cumpleaños distintas, es del 49,3%. Por tanto, la probabilidad de que haya al menos dos repetidas es el 50,7%, más de la mitad. Las probabilidades aumentan rápido. Con 50 personas es el 97% y con solo 70 personas la probabilidad de que al menos dos de ellas repitan cumpleaños es el 99,9%. Vamos, que si vais a apostar con esto, basta con que haya más de 70 personas para que ganéis casi seguro. Esto es tan sorprendente para mucha gente que se le ha llamado la paradoja del cumpleaños. Y cuidado porque mucha gente piensa que lo que acabamos de hacer es lo mismo que la probabilidad de que en un grupo de 23 personas haya otra con el mismo cumpleaños que tú. Y eso no es así. Esa probabilidad es mucho más pequeña. La probabilidad de que en un grupo de n personas haya otra con el mismo cumpleaños que tú es 1 menos 364 entre 365 elevado a n, que para 23 personas es un mísero 6,1%, muy poquito. Con eso mejor no apuestes. Pero no es imposible, amigos. También las cosas poco probables ocurren.
De entre las 23 personas que saltaron al campo el 23 de abril de 2017, el jugador que marcó el 2-3 cumple años el mismo día que yo. Messi y yo cumplimos años el mismo día. ¿Casualidad? Yo qué sé. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal la paradoja del cumpleaños? Importante la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que dentro de un grupo de personas, por ejemplo 23, dos cumplan años el mismo día? Entonces, bueno, que no es lo mismo que cumplen el mismo día que yo, que ahí veíamos que cambiaba mucho. Con 23 personas se pasa del 50%. En realidad, lo que nos está diciendo es que la curva que rige, dependiendo del número de personas que hay, pues es una curva que tiene esta forma, que llega al 50% alrededor de las 23 personas y que a partir de aquí va creciendo hasta estabilizarse a partir de un momento determinado, llegando a un 99 a partir de los 60, 70 personas. Este es una actividad que, como curiosidad, no vamos a hablar de la curva, no vamos a hablar del cálculo quizá, pero Libby me ha dicho, era que se ha conectado, que trabajaba con niños, Libia, con niños pequeños, pues el hecho de llegar a una clase de secundaria o no de secundaria, perdón, y, y proponer este juego, claro, yo no sé cuántos alumnos tienen en clase ustedes. Las clases en las que yo me muevo habitualmente están entre 31 alumnos hasta 40, dependiendo de dónde esté. Pero bueno, en secundaria unos 31, 32, 33. En una clase de 31, 32, 33 personas, si ustedes se fijan en la curva, estamos alrededor de un 75% de posibilidades de acertar. Es un juego que se puede proponer, ¿no? Que todos los alumnos den su fecha de nacimiento y ver que ah, casi seguro pues que vamos a encontrar dos con la misma fecha de nacimiento. Y si no las encontramos, pues seguimos estando con la probabilidad de que la probabilidad es algo que no es cierto. Ah, en primería también. Sí, 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 es una actividad que se puede hacer. También me está diciendo el número de alumnos o que se podría implementar. Pero la cuestión es que, bueno, que es una actividad que se puede llevar a cabo. El vídeo es ágil, el vídeo nos, pero quizá el vídeo no nos da tiempo para entenderlo. Y alguno dice, pues es que ha ido muy rápido hacer esas cosas. Sí, por eso les tengo aquí un link que es un link de un material virtual que voy a ajá, el número de alumnos, muy bien. Pues el link este es un link que aparecerá más adelante cuando hablemos de materiales virtuales que podamos utilizar, pero se lo he puesto aquí porque en este es un blog que se llama Estadística para Todos y aquí nos habla de la paradoja del cumpleaños y nos la explica detalladamente, paso a paso, nos explica un poquito las dos cosas y también nos explica la posibilidad, o sea, el contrario, o sea, la paradoja, digamos, la pregunta contraria es que una persona tenga el mismo cumpleaños que yo, que es otro problema. Entonces, la cuestión es que, bueno, este, perdón, este link nos puede explicar. En este link hay muchos más materiales de cosas curiosas que nos pueden servir, nos pueden ser de interés para llevar pues alguna curiosidad al aula, para hacer alguna actividad en la cual no vamos a calcular, sino sencillamente pues que lo que vamos a hacer va a ser a sorprender, bueno, un poquito el hecho de ver que, bueno, podemos romper lo que es una clase normal con alguna actividad que pueda ayudar a motivar, a sorprender, a hacer que un alumno, pues, a captar el interés de un alumno o de varios, ¿no? Es algo que, bueno, cada uno tiene que decidir. Aquí, bueno, está la otra probabilidad, la que alguien cumpla el cumpleaños del mismo día que yo y aquí con 23 personas no llegamos ni al 7%, con lo cual es muy probable que no acertemos, ¿no? Y habría que ver hasta qué número es necesario, pero yo diría que va descendiendo. Pero bueno, seguimos.
Aquí hay otra versión de la paradoja del cumpleaños, si alguien lo quiere llevar, repito, como una cosa curiosa para que esperar si se repiten las dos últimas cifras de la matrícula en 15 automóviles anotados al azar. Claro, aquí estamos hablando de España. No sé cómo son las matrículas en Ecuador, en Colombia, o no sé si hay alguien de algún otro país. No sé cómo son las matrículas, pero bueno, en España, como son 4 números, siempre podemos pensar en los dos últimos números. No sé, no sé si también serviría para esos países. No, y no lo he mirado, debería haberlo mirado. La cuestión es que, bueno, aquí pues hay otra, digamos, otra paradoja del cumpleaños, es del mismo estilo, pues la probabilidad de que en 15 automóviles anotados al azar se repitan las dos últimas cifras es de 0,67. Esta probabilidad también está desarrollada en el taller de matemáticas. Quiero decir que este problema también está desarrollado allí si alguien pues quiere mirarlo, ¿no? Y en este caso, pues de 0,67 es un poco, pues 2 de cada 3 sería el índice. Pero en 5 de cada 6 si aumentáramos a 19 matrículas. Con 19 matrículas en lugar de 15 pasamos a 5 de 6 que estamos pues por encima del 80%. ¿Vale? Bueno, aquí pues bueno, tenemos un poco la paradoja del cumpleaños, un poco más detallada. No sé, repito. Mauro me ha dicho que ya la conocía, no sé si alguien más, ahora que la ha visto, la conocía, si les parece interesante, si la ven aplicable, si se atreverían a llevar a eso al aula con sus alumnos. Repito, a nivel solo de curiosidad, a nivel de, bueno, de empezar a jugar con las probabilidades, ¿no? Yo es de esas cosas que en muchas clases, si llego en muchas ocasiones, pues me gusta sorprenderles con esto o con juegos numéricos. A veces los juegos numéricos también son sorprendentes, ¿no? Pero en este caso, pues bueno, este es uno que está ligado directamente a la probabilidad. Y lo de las matrículas, pues es algo que se puede hacer saliendo a observar alrededor del centro, ¿no? Pues bien, dicho esto, vamos a centrarnos en contenidos, ¿vale? En el primer tema que tenemos colgado, pues introducción a la didáctica de la probabilidad de la estadística, nos habla un poco de la historia. Aquí estamos en historia de la probabilidad, pero también deberíamos, pues, incidir y incidiremos en historia de la estadística. Y luego un poco lo que sería la situación legislativa, ¿no? Ver un poco, pues, qué recomendaciones internacionales hay, desde cuándo y cómo pues el currículum español adaptado. Aquí también pues ustedes podrían ayudar a enriquecer esta parte pues viendo pues si conocen un poco en sus currículums cómo ha ido mejorando la incorporación de estas dos materias, ¿no? A la hora de trabajar en esta primera sesión, pues la idea era una primera pregunta que quizá pues tendremos que ampliar para el siguiente día de clase. ¿Desde cuándo tenemos necesidad de la probabilidad de la estadística? ¿Vale? Ver cuándo tenemos, no nosotros, sino desde un punto de vista, pues las sociedades, desde cuándo tienen necesidad de la probabilidad de la estadística. No sé si alguien se atrevería a hacer a priori, ¿no? De esta necesidad que hace 100 años, 200, 300, 500, 1000, 1300, ¿vale? A diferentes niveles, evidentemente. A lo mejor la fórmula de Bayes no se conocía ni la de Laplace, pero quizá se podía hacer probabilidad estadística en otros aspectos, ¿no? Y el objetivo de esta primera sesión sería situar en el tiempo la probabilidad de la estadística como disciplinas científicas. Esta sería una de aquellas cosas que podemos. Ampliaremos en la sesión 2 un poco pues con la pregunta que aparecerá aquí y el objetivo pues intentar ver cómo ha ido evolucionando la probabilidad de la estadística en los últimos 50 años. Bien, entonces, en esta primera parte, ¿desde cuándo tenemos necesidad de la probabilidad de la estadística? Vuelvo a repetir, no sé si alguien se atreve a decir en qué momento pues, se ha hecho uso de algunas de estas cosas y quizá pues, el uso que se ha hecho no es un uso tan científico o del mismo estilo del que
estamos utilizando en estos momentos, pero sí que puede haber aparecido. Entonces, bueno, a la hora de trabajar este tema, una de las cosas que también pone en el aula virtual, pues en este tema se expone una serie de evolución histórica, pero aparte hay un texto recomendado que a mí me parece interesante. No es un texto, digamos, muy extenso, sí que requiere de un tiempo de lectura, se lo he subido aquí, que es una teoría sobre la creación del concepto moderno de probabilidad, aportaciones españolas de Santos del Cerro. Es una idea. Pero si hablamos así a nivel más general, pues tenemos aquí un recorte de este libro que es, dice, existe un acuerdo generalizado sobre la fijación del nacimiento del moderno cálculo de probabilidades a mediados del siglo XVII por Pascal y Fermat. Algunos investigadores opinan que no solo se crea en esta época dicho cálculo, sino también un concepto nuevo de probabilidad. Pensamos que lo que se produjo realmente fue la asimilación de una concepción ya existente en teología y filosofía a cuestiones relativas a juegos. Además, en este proceso representan un papel relevante. Bueno, aquí la idea es que quizás lo que sería la probabilidad en un momento determinado era algo que quizá no era tan científico, que tenía más que ver con la adivinación, que tenía que ver con lo que era más probable o no. Entonces, en un momento determinado, y aquí hablamos siglo XVII, Pascal y Fermat, supongo que todos más o menos los conocen por otras cosas, pues resulta que Pascal y Fermat aunan sus esfuerzos y dan ese impulso. Ese impulso de Pascal y Fermat no es único. Digamos que entre ellos dos cimientan ese cálculo, pero años antes, pues Cardano ya había hecho trabajos y tenía un libro que publica de forma póstuma sobre, digamos, las posibilidades de ganar en un juego. Entonces, bueno, todas estas cosas son importantes, ¿no? Aquí la primera pregunta sería, ¿qué es la probabilidad? Vuelvo a hacer referencia al libro anterior, pero aquí lo que hago es, a partir de ahí, poner discúlpame, dos definiciones de probabilidad, que no, quizá no son las más formales, pero la probabilidad es una manera de cuantificar el azar, es una manera de poner número a aquellas cosas que no sabemos cómo van a suceder, ¿no? O otra definición, que yo creo que gira en torno a lo mismo, pues la probabilidad es una medida del grado de certidumbre de un suceso en un experimento aleatorio. Aquí ya deberíamos definir qué es un experimento aleatorio. Evidentemente es algún tipo de experimento ligado al azar. Por tanto, digamos que son dos definiciones desde un punto de vista escrito diferentes, pero que giran en torno a lo mismo, la posibilidad de dar un número, de medir pues alguna cosa que de primeras pues no es medible, ¿vale? O como mínimo no es seguro. Entonces, bueno, aparte de eso, pues desde un punto de vista de legislación tenemos otro texto, otro texto interesante que es el Currículum de Estadística, Reflexiones desde una perspectiva internacional. Les he puesto este link, creo que este link funciona. El año pasado tenía otro, pero bueno, el curso pasado tenía otro, pero hoy no funcionaba, por tanto he buscado este. Am, perdón. Este texto está firmado por Carmen Batanero y algunos de sus colaboradores, Arteaga y Gea. Carmen Batanero es un nombre que aparecerá en muchos de los libros o textos de referencia de este curso, puesto que Carmen Batanero es una investigadora en didáctica de las matemáticas que ha trabajado mucho la parte de la didáctica de la probabilidad de la estadística y tiene trabajos muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, va a ser un referente ella y su equipo de trabajo en la Universidad de Granada, con algunos diferentes colaboradores suyos, a la hora de, pues, acercarnos a diferentes aspectos que tienen que ver con la didáctica de la estadística, ¿no? Bueno, aquí nos habla un poco, pues, de la incorporación de la probabilidad de la estadística
pues al currículum español, ¿vale? Hablaremos más de ello más adelante. Y seguimos insistiendo en nuestra pregunta, que estaría bien si pudiéramos responderla, pero el objetivo principal de esto no es responder, sino hablar sobre ello, ¿no? Es un poco, no sé cómo decirlo, ahora quizá quiero ser muy pretencioso en esta pregunta, pero cuando se trabaja en itinerarios de aprendizaje, cuando se trabaja en proyectos, que la LOMLOE ahora está, pues se trata de que cuando presentemos un tema seamos capaces de presentarlo a partir de una pregunta rica, de una pregunta que no sea un sí o un no, sino que sea una pregunta que nos permita desarrollar diferentes explicaciones, incluso confrontar ideas. Aquí un poco, pues la idea viene en ese sentido, ¿no? Queremos situar en el tiempo la probabilidad de la estadística como disciplinas científicas para reconocer la importancia de la probabilidad y la estadística en la actualidad. Es cierto que, como decíamos antes, es probable que algunas de estas asignaturas durante muchos años pues no se les dio, digamos, el peso que quizá merecían y que en los últimos años pues la ciencia, la tecnología pues nos ha llevado a darles un peso que nadie pensaba que podían tener, ¿no? Entonces, sobre todo desde un punto de vista, bueno, probabilidad y estadística, las dos en su justa medida. Aquí les he puesto otro texto de lectura, yo soy así, otro link de lectura que funcionaba, ¿vale? En el cual pues nos habla un poco, ¿vale? De los antecedentes en este caso, de la probabilidad, ¿no? Tenemos en estos antecedentes, pues, Egipto y Grecia. En Egipto y Grecia, pues, tenemos los primeros aspectos en los cuales se trabaja, sobre todo desde el punto de vista de la estadística, el recoger datos, todas estas grandes civilizaciones, pero Egipto, Grecia, China, la India, hablamos también de culturas precolombinas, aunque parece ser, claro, que aquí queden un poco escondidas. En alguno de los artículos que yo ponía más adelante, pues aparece algún vídeo sobre conceptos de probabilidad estadísticas trabajadas en culturas precolombinas. ¿Por qué? Pues porque los antecedentes son muy diversos y se remontan a hace más de 3.000 años, ¿vale? Quizá no de una forma estructurada. ¿Qué tenemos? Pues que la correspondencia entre Pascal y Fermat se considera como el origen de la probabilidad como una ciencia bien estructurada, ¿no? Son los que le dan, a pesar de que, repito, Cardano, supongo que les suena, a mí me sonaba por el álgebra y las ecuaciones, pues Cardano también tenía un libro anterior que nos hablaba de probabilidad, que era del siglo XVI, ¿no? Posteriormente, pues aparecen nombres que seguramente a todos y a todas nos suenan. Bayes, Laplace, Gauss, podríamos añadir. Y finalmente lo he puesto por separado, pero he puesto el nombre de Kolmogorov, puesto que Kolmogorov es el que, digamos, le da un sentido diferente a la probabilidad y la estadística, ligándola a lo que sería la teoría de la medida y, por tanto, redefiniendo algunos de los conceptos desde un punto de vista de una matemática bastante más compleja, ¿vale? Que esto, evidentemente, se aleja de lo que nosotros estamos haciendo con nuestros alumnos de secundaria, aunque los axiomas de Kolmogorov o la definición de Kolmogorov de probabilidad pues, se podría incorporar y no debería haber ningún problema en que nuestros alumnos del último curso de bachillerato pudieran comprender. Pero bueno, eso ya a gusto de cada uno. Si nos hablamos de la estadística, aquí tenemos también otro link pues, que nos habla un poco de la historia únicamente de la estadística y como siempre en las grandes culturas, y repito, en culturas precolombinas, incas, mayas, también hay referencias sobre estos trabajos, ¿no? Egipto, China, Grecia, Roma, pues aparecen referencias a la estadística y en esos momentos. Algunas referencias uno piensa, pues claro, pues ver los súbditos que se tenían, los campos, las cosechas. Sí, pero hay algún hecho curioso,
un hecho curioso que al final de la presentación he puesto algunas cosas más, y es la aparición de conceptos estadísticos en momentos de guerra. Había una ciudad, creo que estaba en la zona de Sicilia, que fue, fue asediada en un momento determinado. Ahora mismo no me hagan decir porque no recuerdo, y era una ciudad que era muy difícil de asediar. Y entonces los sitiadores dedicaban mucho tiempo a contar las piedras que había desde abajo de la muralla hasta otro sitio para ver cuál era, digamos, la altura media de la ciudad en sitios determinados. Y por tanto trabajaban con la moda de una forma, claro, la moda no existía en ese nombre, pero lo que hacían era utilizar la moda para la construcción de escalas que pudieran llegar hasta las almenas de la ciudad amurallada, ¿no? Entonces, bueno, hay antecedentes que no son solo desde un punto de vista económico, sino que hay algunas otras aplicaciones curiosas también en este caso. Parte de eso, no sé si han hablado de él, John Brown, ¿vale? Es un personaje inglés, científico inglés, que es el primero que usó la estadística para el análisis de datos referido a la mortalidad después de una epidemia de peste. El primero que tomó una serie de datos que se habían recogido y con estos datos fue capaz, pues, de dar algunas conclusiones. Por tanto, son primeros casos de inferencia estadística, utilizar la estadística para dar respuesta a alguna cosa. Y el término estadística, que viene de estado, viene del alemán Achenbach, un término que, bueno, se usó en su primer momento. En este artículo pues, pueden ver estas cosas. Y posteriormente, pues personajes ligados a la estadística que seguro que les suenan, Markov, Fisher, Tukey, son personajes que aparecen pues si hemos hecho algunos cursos de estadística, sé, las cadenas de Markov, los coeficientes de Fisher, son cosas que algunos de ustedes pues habrán encontrado en algún momento y que cada vez más pues se acostumbran a ser más, bueno, más habituales, ¿no? Como recomendación, aquí hay un vídeo que es que tenía puesto el link, pero el link no funciona, pero no hay ningún problema, no es necesario el link. Me dice, ¿por qué no es necesario el link? No pasa nada. Volveré al aula virtual, así me voy moviendo de un lugar para otro y no les... Si vamos al aula virtual, a recursos audiovisuales, no sé si alguien, bueno, supongo que en otros cursos lo habrán mirado. Sí, me va a cargar, está pensando. No lo voy a pasar ahora, pero aquí en recursos audiovisuales, pues tenemos un vídeo asociado a cada uno de los temas que vamos trabajando, ¿no? En este primer tema, pues tenemos un vídeo de Álvaro Barreras, que es el director del máster, ¿vale? En el cual, pues son, no sé si son 10, 12 minutos, en el cual pues nos habla un poco de esos, bueno, un paseo rápido por la aparición de la probabilidad de la estadística. Y hay un vídeo para cada uno de los temas que tenemos. Lo digo porque si lo quieren utilizar, pues que sepan que está a su disposición y que lo pueden ver. Entonces, es interesante este vídeo. Aquí les he puesto que se puede consultar en el aula virtual. Pongo es el primer vídeo porque hasta ahora tenía el link, pero el link hoy no me ha funcionado, por tanto he cambiado de estrategia. Bien, ahora, a partir de esta pregunta, ¿desde cuándo tenemos necesidad de la estadística y la probabilidad? Pues intentamos resolver. Resolver es intentar ver si podemos acercarnos a dar una respuesta como esta, ¿no? A partir de aquí, claro, la idea, y eso es complicado porque, bueno, en muchas ocasiones pues la participación es difícil. La idea era consultar este documento. En este documento pues nos habla de la evolución de la probabilidad de la estadística, intentar hacer una revisión individual o entre equipos de ustedes, que entiendo que será complicado, y elaborar una infografía o cuadro cronológico. Todo eso es difícil de hacer, pero bueno, vamos a intentar en todo caso dar un paseo
para ver diferentes cosas o diferentes momentos que son interesantes en la historia de la probabilidad y de la estadística, ¿no? Más cosas. Aquí pues les incorporo un leve vídeo sobre la historia de la estadística, que está aquí, y un artículo extraído de la política de los grandes números, en la cual pues, nos hace referencia también a la evolución de la estadística. ¿Vale? Aquí tendríamos que valorar. Yo lo que voy a hacer es hacer un poco de salto y lo que les decía, información habitual. Hablando de estadística, pues en los orígenes de la estadística encontramos objetos como este, aquí tienen un link a Wikipedia, la piedra de Palermo en el antiguo Egipto, donde parece ser que es una recolección de datos, censos ya en el siglo XIII a.C. en China, Grecia y Roma, perdón, 23 a.C. La estadística es de origen ancestral y formulación reciente y proviene de la palabra Estado. Aquí, por ejemplo, les hablábamos de, en la antigüedad, China, Egipto, Grecia y Roma. En Grecia, lo que les decía, el asedio de la ciudad de Platea, se contaban los ladrillos, los sillares, las piedras, para aproximar la altura de la ciudad. El asedio duró 3 años hasta que lo consiguieron. Aspectos relacionados con la estadística y la probabilidad. En la antigüedad, en Roma, se utilizaban las tabas o astrálagos. No sé si conocen las tabas. Estos son, en realidad, los huesecitos de los talones de, bueno, de animales de pezuña, que había 4 tipos de huesecitos y que en Roma se utilizaban para 2 cosas: para adivinar el futuro y también para jugar. En Roma y en algunas otras ciudades. Aquí lo que les he puesto es, bueno, un poco qué son las tabas, repito, esos huesecillos o astrálagos. Ahora mismo, pues también se construyen de plástico para que los niños jueguen. Hay varias maneras de jugar con estos, no ya desde un punto de probabilístico, pero sí desde un punto de vista de juego, como con unos dados. ¿Vale? Y aquí había una manera de jugar más actual a partir de un juego que, si a alguien le quiere interesar, no sé si los conocen, si han utilizado alguna vez, si los han visto utilizar, si en su entorno alguien, pues bueno, alguna vez. ¡Ay! Perdón, que alguien está diciendo algo. Perdón. Mi nombre es Carlos Andrés Caicedo, soy de Colombia, vivo en el distrito de Turbo, Antioquia, manejo los grupos de sexto y séptimo en una educación etnoeducativa. Pues muy bien, Carlos, bienvenido y bueno, espero que pueda aprovechar algunas de las cosas que estamos haciendo. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí tenemos las tablas o astrálagos, son, bueno, esas herramientas son como los dados, pero sin números. Y aquí hablamos, lo que les decía antes, siglos XVI y XVII, y aquí aparecen esos personajes, que habrá otros, pero Cardano, Pascal, Fermat, ¿vale? Arnauld y Nicole, con un libro que se llama La lógica de Port-Royal, donde también ponen las bases. Entonces, bueno, tenemos que Cardano, que vivió entre estos años, 1501-1571, siglo XVI, escribió un tratado de probabilidad, Liber de Ludo Aleae, libro de los juegos de azar. Era un señor que le gustaba jugar a los dados, pues intentó crear un libro. El libro se publicó de forma póstuma, fíjense, murió en el 571 y el libro se publicó en 1663. Posteriormente ya a la muerte de Pascal y poco antes de morir Fermat, o sea, que quiere decir que bueno, que el hecho de que digan que ve la correspondencia entre Pascal y Fermat, pues fue el origen de la probabilidad. Pues bien, una frase extraída de Poisson 1837 dice: un problema relativo a los juegos de azar propuesto a un austero jansenista por un hombre de mundo ha sido el origen del cálculo de probabilidades. Un austero jansenista es que Pascal era una persona bueno, que profesaba una rama del cristianismo que es el jansenismo, que era de personas muy austeras, muy, digamos, muy meticulosas, que no se dedicaban a jugar, y bueno, un noble o un caballero francés que sí le gustaba apostar,
pues por carta le propuso un problema. Y este problema arrancó pues una serie de correspondencia entre Pascal y Fermat, que seguramente conocen porque Fermat no era matemático, Fermat era una persona de leyes, un juez, pero le gustaban las matemáticas. Todos hemos oído hablar del teorema de Fermat. Pues se estableció una correspondencia entre ellas que, intentando resolver ese problema que le habían propuesto a Pascal, un señor que se llamaba el Caballero de Mer, ¿no? Que, bueno, tenía interés en saber cómo repartir las ganancias de una partida cuando la partida se acababa sin haberse acabado, o sea, por un tumulto, porque llegaban las autoridades. La cuestión es que cuando se tenía que dejar la partida, él quería saber cómo repartir lo que había encima de la mesa. Entonces, digamos, eso arranca a que Pascal y Fermat pues, se pongan a hacer cálculo y dan ese primer paso a lo que sería el cálculo de probabilidades. Y la lógica de Port-Royal, digamos que es un punto, un avance ya en, digamos, en situar estas probabilidades. Aquí lo que he puesto es el texto, digamos, que propone. Y aquí, bueno, las fotografías no, porque en esa época no teníamos fotografías que yo sepa, pero bueno, tenemos aquí unas imágenes de Pierre de Fermat y de Pascal, que, bueno, en principio son los padres de la probabilidad junto con Cardano. Vale, aquí, bueno, hay un pequeño, en la lógica de Port-Royal aparece el término probable, o sea, la primera vez que aparece la idea de probabilidad, ¿vale? En este texto de la lógica de Port-Royal, de Arnold y Nicole, ¿vale? Más cosas. El primer libro, de todas formas, de probabilidad no es el de Cardano, sino que un libro sistemático y formal, porque el de Cardano era la resolución de determinados problemas. Es de Christian Huygens, que seguramente pues, los que se dedican a la física quizá lo tengan más en mente que los matemáticos, pero Huygens escribió este libro sobre los cálculos en juegos de azar, en latín, ¿vale? Y aquí incluye partes de la correspondencia de Pascal en Fermat, incluye el concepto de esperanza, esperanza matemática. Más adelante, siglo XVIII, pues aparece la familia Bernoulli, varios de los componentes de la familia Bernoulli, ya no sé, creo que fueron, pero bueno, aparecen de Mobre y Bayes, que son aquellos primeros pues que también empiezan a trabajar con estos aspectos. Bernoulli escribe el libro Ars Conjectandi, que os he puesto un link aquí, y es digamos, el que inicia con la ley de los grandes números. Abraham de Moivre, que a lo mejor a alguien le suena por los números complejos y su relación con la trigonometría, pues Abraham de Moivre es, digamos, un precursor de la distribución normal. La distribución normal todos la atribuimos a Gauss, siglo XIX, porque digamos que Gauss le da el impulso definitivo y es el que utiliza, pero que la distribución normal se conocía anteriormente, si no me equivoco, ya desde tiempos de Galileo, y de Moivre es el primero que la estructura y la escribe. Y Tomás Bayes, pues es el que en todo ese punto es el que empieza a trabajar lo que son la probabilidad condicionada, que evidentemente pues es algo más complicado que calcular probabilidades simples, pero que bueno, Bayes lo que nos proporciona es un método, una fórmula para poder hacerlo. En el siglo XIX, pues Gauss, un monstruo en las matemáticas, pues es capaz de dar una fórmula a partir de un problema de mínimos cuadrados, donde utiliza la regresión lineal, la distribución, y aquí les he puesto también un link por si alguien quiere saber más. Y Laplace, que escribe la teoría analítica de las probabilidades, 1812, estamos ya siglo XIX, y la fórmula de Laplace, que es la fórmula que nos permite calcular las probabilidades simples que todos conocemos. Y ya finalmente, pues en el siglo XX tenemos a Kolmogorov, que es el que sienta, como les decía antes, la base de la teoría moderna de probabilidades,
Kolmogorov vive durante el siglo XX y escribe los fundamentos de la teoría de la probabilidad, que enmarca la teoría de la probabilidad dentro de la teoría de la medida. Algo más complejo y que, repito, se aleja, ¿vale? De la misma forma, pues tenemos que la estadística tuvo una evolución similar a partir sobre todo de los trabajos de John Ground y de Achenbach, y luego pues todos los otros personajes que aparecen en los últimos años. Esto lo dejamos para el siguiente día porque no... Y aquí pues bueno, tienen un poco ese paso, ¿no? Y la idea, bueno, no sé si alguien quiere, en estos últimos 5 minutos dejo yo de hablar, que he dicho muchas cosas, y si alguien se atreve a opinar, ya no a responder desde cuándo tenemos necesidad de la probabilidad de la estadística, en qué momento, cómo lo podríamos explicar o cómo podríamos comentarlo, cómo alguien intentaría pues acercar esto un poco a, pues, a unos alumnos entre 12 y 16 años. No, no hay nadie que se atreva a valorar la pregunta inicial. Yo siempre digo, son preguntas que no tienen una respuesta clara, o el objetivo es que no la tengan y que nos permitan hablar, discutir, ah, derivar, no desde un punto de vista matemático, sino desde un punto de vista de no seguir un único camino y, bueno, pues acercarnos desde otros puntos de vista. Ver que realmente la probabilidad tal como la conocemos, la estadística, es reciente, pero que el uso de la probabilidad de la estadística es algo que se remonta pues a años muy anteriores. Y ya, pues, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta sobre esto. Aquí hay una curiosidad. ¿eh? La Comisión de Estadística de Naciones Unidas fijó el 20 de octubre de 2010 como fecha conmemorativa del primer Día Mundial de la Estadística, que se celebra cada 5 años. Esto es una cosa curiosa y bueno, pues si alguien lo quiere aprovechar, esto siempre son cosas para aprovechar en un momento determinado. Si se celebra cada 5 años y empezó el 20 de octubre, este año 2025 es un año en que se celebrará el día Mundial de la Estadística. Entonces, bueno. En cuanto a legislación, pues en la siguiente clase hablaremos sobre legislación. Aquí no lo he puesto, aparecían algunos de los siguientes, pero bueno, hablaremos un poco de, a nivel internacional y en España, la importancia de implementar la estadística y la probabilidad en el currículum del sistema educativo. Aquí habrá un nombre clave, un inglés, se llama Cockcroft, no sé si han oído hablar de él. En los años 70 el gobierno inglés decide pues que se haga una revisión de lo que es el currículum de los estudiantes y se lo encargan a este señor Cockcroft, que evidentemente pues hace un análisis de la situación de las matemáticas, la probabilidad de la estadística en ese momento, y en ese momento es el primer momento en el cual pues pone sobre la mesa el hecho de que la probabilidad de la estadística son las abandonadas en la educación matemática, ¿no? Y a partir de aquí, pues el gobierno inglés intenta poner remedio a esa situación y es algo que se ha ido transfiriendo pues poco a poco alrededor a partir de ese momento, ¿no? El informe llegó a finales de los 70, por tanto principios de los 80 y bueno, pues... Ajá, Livia. Piensa que hubo necesidad de la estadística y probabilidad desde la antigüedad para la productividad de los cultivos, aunque parece que se toma luego desde los juegos de azar. Evidentemente, pues
seguramente pues teníamos diferentes aplicaciones y que la adivinación también jugó un papel en los juegos de azar y también se jugó un papel en otros momentos. Pues, perfecto, esas son esas cosas que, bueno, el hecho de buscar diferentes artículos de información, lo que nos pueden es buscar información, o sea, abrirnos puertas. La cuestión es abrir puertas, ¿no? El hecho de conocer más cosas de las que conocemos, ¿no? O sea, aquello de que no es solo blanco, sino que seguramente es como dicen los esquimales, que hay 20 colores del blanco, ¿no? Supongo, pues, es un poco el hecho de esas 20 maneras de nombrar a blancos diferentes, pues hay muchas maneras de acercarse y lo importante es, pues, conocer lo que tenemos y al final, pues, ver hasta dónde ha derivado esto en nuestros días, ¿vale? Gracias, Livia, por participar. Gracias a todos y a todos por asistir y gracias especiales a los que han participado. Les agradezco mucho porque al final, mire, 1 hora y 20 aún hablo, pero 2 horas no está. Mire, aquí tienen el informe Cochrane, también les he subido el link, se lo pondré también en el aula virtual. Bueno, aquí tenemos algunas cosas que añadiré el próximo día. Lo tienen aquí por si lo quieren ver. Y la semana del 15 de septiembre, pues del 15 al 19 nos veremos Dios mediante el 18 de septiembre a las 8 de la tarde, no a las 7, sino a las 8, porque hoy yo tenía festivo, por eso a las 7 podía estar, pero normalmente llego muy justito para empezar la clase a las 7 de mi trabajo y por tanto prefiero llegar con más calma y poder prepararlo todo bien. Entonces, la semana que viene nos veremos el jueves a las 8. Espero que, hora de España, espero que, bueno, si tienen a bien participar, venir y tener ganas de discutir, que a mí me gusta. Aquí, pues bueno, tenemos unos cuantos dados diferentes, no dados, sí, dados diferentes, que tienen que ser cúbicos. Y gracias por la atención, hasta la próxima y espero que, bueno, poquito a poco pueda ayudarles o abrirles alguna puerta que les pueda servir en su labor docente, ¿vale? Que vaya muy bien. Nos Muchísimas vemos. gracias, profesor. Un gusto. Muchas Saludo a gracias, usted y al profesor. resto de la Hasta clase. luego. Gracias a todos ustedes por venir y por participar tanto. Gracias. Muy bien. Voy a esperar que luego detener la grabación.